Retiro de verano Manmin 2024. Dios invariable. 변함없으신 하나님, Al postrarnos con fervor ante el Señor, Dios responde al que le pide por su capacidad. El escenario lleno de las obras asombrosas del Espíritu Santo. Invitamos a todos ustedes a ese escenario conmovedor e inolvidable. 여러분 모두를 초대합니다. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El pastor principal Jerome Lee ha fundado la iglesia Manmin creyendo y esperando únicamente en Dios, y ha sido devoto por la salvación de las almas. Además, ha compartido la palabra de vida que ha recibido a través de numerosas oraciones y ayunos. Y la obra del fuego del Espíritu Santo ha mostrado que Dios Padre está vivo y manifestó incontables prodigios y poder extraordinario. La historia de Manmin únicamente ha glorificado el nombre de Dios y ha sido una marcha de la fe para dar gloria al Señor. Y fueron tiempos que pasó solo con fe y amor para que las almas que están sobre ese camino pudieran sentir plenamente el gran amor de Dios. Manmin cumplió 42 años de apertura teniendo un cimiento llamado La fe es el tesoro de tesoros. Vamos a recordar los 42 años de Manmin que ha venido marchando con fe siguiendo la voluntad del Señor y de Dios. Episodio especial por los 42 años de apertura, por la fe. El pastor Jerome Lee, antes de conocer a Dios, en su juventud en la que soñaba un futuro brillante después de casarse, pasó un tiempo oscuro de 7 años por la enfermedad que llegó repentinamente. A pesar de que empleó toda clase de medicamentos, hospitales y remedios tradicionales, pasó 7 años dolorosos por la enfermedad que no mejoraba. Cuando se encontraba así en medio de la oscuridad y no veía nada por delante, Dios le permitió encontrarlo y el pastor fue sanado de todas sus enfermedades. A partir de ese día, el pastor vivió obedeciendo conforme a su voluntad, mirando solo a Dios. Hola, soy la pastora Myung Lee. ¿Cómo fue la vida del pastor después de que fue sanado? Al ser sanado por Dios Padre, conoció a Dios Padre y al amarlo tanto, se preguntaba cómo vivir conforme al deseo del Padre y así llevar una vida que le agrada. Amaba leer la Biblia y también tenía un cuaderno como un estudiante. Él escribía un verso de la Biblia allí todos los días y al pasar las hojas de los versículos que escribió durante una semana me decía, Myung, Dios Padre aborrece esto y ama esto. ¿Tiene el recuerdo de haber pensado que el pastor ama a Dios en primer lugar? Sí, creo que fue cuando el pastor era un diácono. En ese momento él no había podido recibir el don de lenguas y fue a la montaña para orar de compromiso y así recibir la oración de lenguas. Yo fui a acompañarlo y el pastor de aquel centro de oración dijo lo siguiente, todos pueden recibir la oración de lenguas, no es difícil recibirla. Y también dijo, deben orar con fervor aferrándose a un árbol, ya sea que el árbol se arranque o reciban el don de lenguas, una de esas dos cosas, deben orar así de todo corazón. Al escuchar esas palabras, el pastor realmente fue a la montaña, se aferró a un árbol y oraba tan fervientemente. Incluso en ese momento evangelizaba a las personas del centro de oración. Estaban varias personas en un cuarto y les compartía sobre cómo había conocido a Dios, que Dios está vivo. Y nuestra familia
Y nuestra familia también pensó que él se convertiría en un anciano de la iglesia. Y él también tenía ese sueño. Un día oró y dijo que iría por el camino del pastoreado. Y estábamos felices por eso. Y nosotros, cada vez que ofrecíamos el culto hogareño todos los días, orábamos de la siguiente forma. Te pedimos para que sea una iglesia que comparte el Evangelio y cumple la misión mundial cruzando montes y mares. Era una oración que hacía una familia de 5 personas, pero pudimos creer en esa oración que hacíamos. Él llevó una vida de fe feliz desechando con fuerza el pecado. En mayo de 1978, el pastor Gerald Lee, quien soñaba con ser un anciano de la iglesia, fue llamado como siervo de Dios y se esmeró más por orar, ayunar y equiparse de la palabra. Fundarás la iglesia cuando el sol esté abrasador. Mientras preparaba la apertura, a pesar de que solo había un capital de $7, marchó con fe de que Dios iba a preparar, y así al ser guiado prósperamente con el método de Dios, abrió la iglesia el 25 de julio de 1982, cuando el sol estaba abrasador. Fortaleciendo la base espiritual, 1980. La iglesia fue fundada junto con 13 hermanos, y en la iglesia no había atril, ni micrófonos, ni utensilios del templo. Pero tal como se tituló el primer mensaje proclamado, la fe es el tesoro de los tesoros, se fueron llenando los artículos necesarios del templo al dependerse de Dios únicamente con la oración. Al ofrecer el culto aniversario, la iglesia había crecido y tenía 170 hermanos, y sin cumplir los 5 años, los miembros registrados eran más de 3,000, y Manmin fue creciendo sin tener el tiempo de construir un templo. Todas las semanas rebosaban los testimonios del poder de Dios. Diferentes enfermos vinieron de todo el país y glorificaron a Dios al ser sanados. La fuerza motora más grande para alcanzar este avivamiento fue no solamente por el gran poder, sino porque la palabra de Dios estaba viva. Yo empecé a aferrarme a Dios y ayunar y orar pidiéndole que me explicara la palabra de la Biblia. Así pedí invariablemente durante 7 años. Y como resultado de ello, finalmente, Dios Padre me empezó a explicar cada uno de los significados espirituales que hay en la Biblia mediante la profunda inspiración del Espíritu Santo. Numerosas personas del mundo entero, al escuchar este Evangelio de Santidad, confiesan que es una palabra de vida que no han podido escuchar en ningún otro lugar, y que es una palabra espiritual que el ser humano de ninguna manera puede conocer si Dios no la revela. Además, Dios dio visiones que llegan a ser la meta de la iglesia. Y en el nombre Manmin, que significa toda criatura, puso la visión de la evangelización del pueblo y la misión mundial. Y al darnos la visión de la construcción del gran santuario, nos dijo que cumpliríamos el reino de Dios. Se alcanzó un rápido crecimiento espiritual y físico, año 1990. Se estableció una nueva denominación con base en el Evangelio quíntuple de regeneración, santidad, sanidad, resurrección y segunda venida del Señor. Y un año después, estando en la cumbre más alta de Corea, fuimos cumpliendo la misión dentro de Corea. Esta iglesia fue seleccionada como una de las 50 iglesias más grandes del mundo por la revista estadounidense Christian World. Y esa noticia fue conocida en el extranjero también. Y así comenzó a abrirse la puerta de la misión mundial, dirigiendo varios seminarios pastorales. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. Avanzó mostrando fe. Al tener un avivamiento rápido solo en los años 90, se dio 2 traslados de templo.
y se alcanzó un crecimiento explosivo diferente a los años 80. Sin embargo, lo que Dios deseaba no era solo este crecimiento cuantitativo, sino que cada uno de los hermanos, todos fueran granos llenos. Así, Dios permitió 3 grandes pruebas para separar el grano de la paja y sacar la cizaña del trigo a finales de los años 90. Al lamentar y entristecerme continuamente, lloraba en mi almohada continuamente. 베개 끌어안고 한참을 울고 Para nuestra transformación, se aferró a Dios. Y al pasar estas 3 pruebas, Dios me dio un poder más grande que antes. Cada vez que la prueba se terminaba, Dios aumentó más el poder. Frutos dados al pasar pruebas grandes y pequeñas. Año 2000. Parecía probar que todas las cosas fueron prueba de bendición. En marzo del año 2000, en la iglesia Manmin Muan se manifestó una obra asombrosa de la creación en la que, de una fuente que solo salía agua salada del mar, brotó agua dulce. Al ser abierta la puerta de emisión por la transmisión, se formó el canal GCN, Red Mundial Cristiano en sus siglas en inglés, y así se compartió la palabra de vida al mundo entero. Y los libros de pastor principal, tales como El mensaje de la cruz, Cielo, Infierno, Espíritu, Alma y Cuerpo, y entre otros, fueron publicados en diferentes idiomas, y así se dio la misión editorial activamente también. Más que nada, empezando con la cruzada en Uganda, la obra explosiva del poder tuvo el mundo como escenario. Y las 3 grandes pruebas fueron para que esta iglesia se enfocara en la misión extranjera. Y así el pastor Gerald Lee y los hermanos fueron cumpliendo la misión con todas sus fuerzas por el evangelio de santidad y el poder. En especial, Pakistán también era un país que no permitía difundir el cristianismo, ¿verdad? En Pakistán también primero dieron la autorización, luego al querer llevar la cruzada la cancelaron. En ese momento, cuando oré, Dios dio la siguiente respuesta: no te preocupes, cuando sean las 12, las puertas se abrirán. Por eso yo dije a los obreros de mi alrededor que no se preocuparan y que a las 12 las puertas se abrirían. Y cuando eran las 12, las puertas se abrieron y sorprendentemente se dio un golpe militar. Y la persona muy cercana al general que levantó el golpe militar vino a ayudarme. Cuanto más grande es el obstáculo, la obra sea más grandemente. Muchas personas vinieron a la cruzada, incluso por fuera del lugar había mucha multitud, y así glorificamos a Dios. Así como las aguas cubren el mar, se dio un gran panorama de poder en medio de la gran multitud. A la Cruzada Unida de India asistieron más de 3 millones de personas en total. Y aún en medio de la prohibición de la conversión religiosa, proclamó valientemente sobre el Dios vivo. Estaba programado realizar la cruzada el 10 de octubre y desde ese día la ley cambió y la orden era arresto inmediato si se realizaba una cruzada. Cuando llegué al aeropuerto, la atmósfera era muy pesada, tanto que incluso el presidente del comité preparativo de la cruzada me pidió que compartiera ligeramente sobre Dios. Pero yo compartí sobre Dios valientemente la cruzada y proclamé que Jesús es el Salvador. Aún en cualquier aflicción, el pastor avanzó únicamente con la fe que cree en Dios. Y al manifestarse el poder sorprendente, comprobó que es una iglesia a la que Dios acompaña. Después de la cruzada, por el crecimiento del cristianismo en India,
se abolió la ley de prohibición de conversión forzosa y el fuego de avivamiento sigue encendido hasta ahora. La Gran Cruzada Unida de Nueva York, que fue realizada en el auditorio más famoso y grande de Nueva York llamado Madison Square Garden en 2006, despertó a Estados Unidos, levantó arrepentimiento y al ser transmitida a unos 200 países del mundo entero, se manifestó una obra del poder que trasciende el tiempo y el espacio. Después de culminar exitosamente la Gran Cruzada Unida de Nueva York, que es el corazón de Estados Unidos, se enfocó la atención en el siguiente paso del pastor Gerald Lee. Dios me dijo que cuando se termine la cruzada en Estados Unidos, entrara a Israel el siguiente año, es decir, en el año 2007. Y me dijo que despertara a Israel. Así como nuestro Señor difundió el Evangelio caminando por Israel, así quiero difundir el Evangelio. Por eso a finales de julio del próximo año quiero entrar y compartir el Evangelio como el Señor durante unos 3 años. El pastor principal Gerald Lee manifestó la obra explosiva del poder en 12 megacruzadas unidas que empezaron desde el año 2000. Luego se dirigió hacia Israel. Después de fundar la iglesia el 25 de julio, después de 25 años, finalmente entramos a Israel. Al cumplir esto, ya queda solo el gran santuario. El cumplir la misión mundial restante se irá cumpliendo continuamente. En Israel también se podría llevar la misión con una gran cruzada, así como las veces anteriores, pero con ese método no se podía cumplir la voluntad de Dios hacia Israel. Por ende, el pastor principal Gerald Lee decidió compartir el Evangelio yendo a diferentes lugares de Israel, así como el ministerio del Señor, a fin de cumplir la promesa de Dios registrada en la Biblia y cumplir la misión que Dios Padre dio a la iglesia Manmin en el tiempo final. Empezó una marcha larga de 3 años que ningún otro pastor del mundo había intentado. Y como resultado de ello, en el rostro de ellos, que fueron liberados de un sufrimiento que debían padecer durante muchos años e incluso décadas, se pudo ver la nueva esperanza de vida que Dios les permitió. Al amar a Dios, el pastor Gerald Lee actuó con un amor sincero hacia Israel que Dios ama, y varios pastores que fueron conmovidos por ese ministerio formaron el Foro Cristal, y así la misión en Israel se volvió más activa. Así se dio una misión de 12 tandas durante 777 días. Y finalmente se llevó a cabo en septiembre del año 2009 la Gran Cruzada Unida de Israel en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén, que es el corazón y capital de Israel. Amados asistentes, es Jehová Dios quien permitió y cumplió esta cruzada. Por medio de esta cruzada unida de Israel, todos los pueblos del mundo entero adorarán al Señor y glorificarán. En esta cruzada no solo nos acompañan ustedes, sino de 220 países del mundo entero a través del satélite. Ustedes verán que muchos son sanados y dan testimonios en el estrado. Yo amo a Israel. Con tan solo orar desde el estrado aquí, Dios y nuestro Señor obrarán trascendiendo el tiempo y el espacio. Él proclamó valientemente que solo Jesús es el Salvador en la tierra donde no aceptan a Jesús como el Mesías. El que posee completamente las 4 condiciones del Salvador en este mundo es únicamente Jesús. Solo por medio de Jesús, el Hijo de Dios, podemos recibir la salvación. Si estas palabras que les comparto hoy no fueran verdad,
Dios no oraría en mí hoy. Si estas palabras que yo comparto hoy son verdad, podrán ver que el Dios Jehová de los ejércitos obra grandemente esta noche. Esta es la providencia y la salvación que hay en la cruz. Oro en el nombre del Señor para que la asombrosa bendición de Dios a través de Jesucristo descienda sobre Israel y todo el pueblo israelí. Luego de la prédica, el lugar estuvo lleno de fervor por la oración por los enfermos. Y apenas se terminó la oración, se dio la marcha de los que querían dar testimonios de su sanidad. Los que no podían caminar empezaron a caminar dejando el bastón o la silla de ruedas. Los que recuperaron la vista comenzaron a quitarse las gafas. La obra del fuego del Espíritu Santo que está escrita en la Biblia se manifestó en gran explosión de poder en la tierra de Israel también. Y así fue una cruzada que glorifica a Dios. Tal como menciona Salmo 62:11, que de Dios es el poder, la obra del poder que se manifestó a través de Pastor Jerry Lee continúa actualmente también, y así muchas almas están conociendo al Dios vivo. 구원의 투구를 쓰고 있는 것이요. 할렐루야! 거꾸로 딴 얘기죠? 야, 지루하신 하나님. El poder grande y asombroso que Dios mostró al respaldar al pastor principal era muy grande y sorprendente. Y sé cuán difícil es hacer descender y recibir ese poder. El pastor principal no tenía su yo, solo pensaba en el reino y gloria del Padre a fin de manifestar esa obra de sanidad y respuesta. Y así llevó una vida enfocada. Yo lo he visto, y cuando me dijo que fuera por ese camino, yo lo percibí como algo realmente difícil y cargoso. Es más, sabía que para cumplir la misión mundial y salvar a numerosas almas, se necesita un poder sumamente grande y asombroso, por lo que pensé que es algo realmente difícil. Al no ser un camino fácil, yo no pude pensar que yo también lo puedo hacer. No obstante, Dios me dice que vaya por el camino del pastor principal. Y el pastor principal también me dijo que cumpliera esta obra en lugar de él. Y dijo que esperaría en la Nueva Jerusalén, que ha dejado preparado todo. La pastora principal Sujin Lee practica conforme a la palabra de Dios que aprendió del pastor principal, y al asemejarse al corazón que ama a las almas, está compartiendo que Dios está vivo y también el corazón del Señor. Más que nada comparte todos los domingos la palabra de vida y ora con lágrimas, así como el pastor principal, para que los hermanos alcancen la transformación del corazón y puedan ir invariablemente hacia la Nueva Jerusalén. Y está cuidando de cada uno de los hermanos para que puedan llevar una vida de fe feliz. Mi deseo y oración es que nuestros hermanos lleven una vida de fe de manera alegre y feliz, que en vez de decir, es difícil y cargoso porque debemos desechar el pecado y la maldad, sino aún habiendo descubierto una maldad o pecado a través de la palabra, estén gozosos y agradecidos diciendo, yo voy a desechar esta maldad porque si desecho esto, llego a ser una persona de espíritu y espíritu completo. No solamente existe el gozo de cuando se da cuenta al escuchar la palabra, sino que el gozo de cuando la desecha es más grande que el gozo de cuando se descubre la maldad. Espero que puedan sentir la alegría y gozo al obedecer hacia la palabra. Y nosotros también, tal como dice la palabra, ora sin cesar, a través de la oración que dirige la directora Unil Lee, estamos siendo transformados a través de la oración ferviente, hasta cumplir 42 años. Manmin fue fundada el 25 de julio de 1982, cuando el sol estaba abrasador, confiando únicamente con fe en Dios y en el Señor.
El pastor principal Gerald Lee avanzó por la fe en cualquier situación. Tal como el apóstol Pablo encomendó a los hermanos de la iglesia de Filipo diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros también hemos visto, escuchado y experimentado las obras de fe del pastor principal hasta ahora. Ahora que hemos cumplido 42 años de apertura, también seguimos llevando la marcha de fe, asemejándonos a la obra de fe del pastor principal y siendo transformados en personas que Dios desea, junto con la pastora principal, Sujin Lee. Mangmin cumplirá la grandiosa providencia de Dios Padre en el último tiempo. Ante ese nuevo comienzo, todos nosotros marchamos con fuerza. Gracias a que el pastor principal después de conocer a Dios nos guió invariablemente, nosotros también saldremos como esos frutos. Ahora que Mangmin cumplió 42 años de apertura, yo también seré una hermana que glorifica a Dios al cumplir mi deber con el talento que Dios Padre me ha dado. Doy gracias a nuestro Dios Padre, quien ha obrado de manera viva hasta ahora, y tengo expectativa de Mangmin que cumplirá espléndidamente de ahora en adelante, junto con la pastora principal. Mangmin irá avanzando hacia el mundo, hacia numerosas almas del mundo. Me gustaría que seamos más unidos con la pastora principal y también nosotros crecer espiritualmente más, que podamos cumplir victoriosa y hermosamente el templo de Dios Padre como hijos verdaderos que Él desea. Felicito los 42 años de apertura de Mangmin. Agradezco al amado pastor principal, quien nos ha guiado con la fe hasta ahora. Y al recibir el año de nuevo salto de Mangmin, doy gracias y gloria a Dios Padre para que seamos Mangmin que avanza con más fuerza. Amados hermanos de Mangmin, felicitamos de todo corazón los 42 años de apertura de Mangmin. Primero agradezco al pastor principal, quien ha dejado mucho sacrificio y herencia espiritual, y asimismo a la pastora principal, quien guía a Mangmin con amor y devoción. Doy gracias a la amada directora Bunim Lee, quien conduce a Mangmin con una oración invariablemente ferviente. Bajo la dirección de la pastora principal, nosotros cumpliremos ciertamente la providencia de Dios que ha dado a Mangmin en el último tiempo. Felicitamos sinceramente a los 42 años de apertura de Mangmin. Que Dios fortalezca a Mangmin y que la gracia del Señor acompañe hasta que el Evangelio de Santidad sea difundido hasta lo último de la tierra. Felicito y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Expreso mis felicitaciones más sinceras por los 42 años de apertura de la iglesia de Mangmin, que fue establecida mediante la providencia y bendición de Dios, y que ha venido expandiendo el reino de Dios con amor y verdad. Mangmin tendrá victoria en todo lugar y tiempo con la unción y amor de Dios. Yo amo mucho a Mangmin porque recuerdo siempre la bondad de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo acompañe a todos ustedes. Felicitamos los 42 años de apertura de nuestra iglesia. Felicitaciones. Felicidades. Mangmin, te amamos. Somos felices de ser Mangmin. Pastor principal, pastora principal, directora, los amamos. Felicitamos los 42 años de apertura de Mangmin. Felicidades. Damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien ha acompañado a Mangmin durante estos 42 años.